Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico, Información Monetaria en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. Jair Bolsonaro toma cargo de su posición como presidente e inicia de inmediato su cruzada neoliberal en la economía del gigante suramericano. En Impacto Económico revisamos las principales políticas del ultraderechista. La Reserva Federal de Estados Unidos y organismos financieros inyectan papel moneda al mercado internacional para intentar paliar la crisis económica. En nuestro expediente económico de hoy revisamos el daño irreparable de esa práctica que se originó en Washington. Y Vietnam inicia este año a paso firme y para ello reforzará sus relaciones comerciales con Laos. En Economía 360 hablamos del proyecto económico de esa nación asiática. Y así, con América Latina en perspectiva, damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Hablamos de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro tomó posesión de su cargo para los próximos 4 años. Desde ya, el ultraderechista inició la implementación de las medidas neoliberales que prometió en su campaña electoral. Ahora bien, ¿cuáles serán esas medidas con las que Bolsonaro busca mantener contento al sector empresarial y financiero extranjero? Aquí le contamos. Jair Bolsonaro se convirtió este 1 de enero en el presidente número 38 de Brasil y en sus primeros meses tendrá en sus manos medidas que buscan privilegiar el libre comercio y tratarán de recuperar la estabilidad económica del país. Sin embargo, su ruta gubernamental no parece estar alejada de la gestión de su antecesor Michel Temer, quien solo logró un débil repunte macroeconómico. Una de las líneas del nuevo gobierno se dirige a la privatización de empresas estratégicas estatales y la tesis se reafirma con lo expresado por el ministro de Energía, Bento Albuquerque, quien dijo que la venta de Eletrobras proseguirá. Investigadores del Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getúlio Vargas aseguran que el gobierno rematará unas 147 empresas estatales y en particular Petrobras, y los bancos públicos quedarán para el final para no gastar capital político. En medio de un ambiente adverso para los trabajadores, donde hay 12,2 millones de desempleados, el gobierno apunta hacia una flexibilización laboral con el fin de garantizar inversiones. Pero al mismo tiempo desmejora los derechos de la fuerza obrera y suprime el Ministerio de Trabajo. Por otro lado, el mandatario buscará reducir la deuda pública un 20% mediante recortes de la inversión social y la reducción del tamaño del Estado. También tiene previsto beneficiar al agronegocio, pues ha dejado al Ministerio de Agricultura la responsabilidad de asignar la identificación, delimitación y demarcación de tierras indígenas, tarea que había sido ejecutada por la Fundación Nacional del Indio en los últimos 30 años. Asimismo, el nuevo ministro de Hacienda, Paulo Guedes, redactó un decreto ejecutivo para una reforma al sistema de pensiones, que supuestamente podría generar ahorros por $12.900 millones en la próxima década. Antes de la toma de posesión, el equipo de Bolsonaro había prometido un cambio gradual hacia algún tipo de sistema de pensión con un pilar de capitalización o de contribución definida. Por otra parte, las invasiones a propiedades privadas, rurales y urbanas serán consideradas terrorismo. Por lo tanto, las personas sin tierra que ocupan edificios deshabitados podrán enfrentar hasta 30 años de cárcel. Cambiando de tema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la persecución financiera de la que es víctima el país y su gobierno por parte de Estados Unidos y aseguró que el programa de recuperación económica elevará los niveles de producción para este año 2019. En una entrevista concedida al periodista español Ignacio Ramonet, el mandatario venezolano afirmó que el gobierno está empeñado en elevar la producción petrolera e incrementar la capacidad del país en el área petroquímica, en oro, diamantes, coltán, hierro, acero y aluminio. Según el presidente, estas riquezas materiales se pueden comercializar en transacciones internacionales sin ningún tipo de cortapisa y pueden también sobrepasar la persecución financiera estadounidense. Asimismo, Maduro denunció que las sanciones de Washington y sus aliados internacionales generaron pérdidas a Venezuela en el año 2018 por $20.000 millones.
Yo digo que más que un bloqueo, porque un bloqueo a veces te ponen, tú quieres bloquear, no pases para acá, yo te pongo una madera aquí y no puedes pasar para acá. Es más que un bloqueo, es una persecución de las cuentas bancarias, de los negocios que Venezuela hace en el mundo, del comercio, de las compras. Euroclear nos secuestró en el año 2018 $1.400 millones que teníamos ya comprometidos para comprar medicina, insumos, para comprar alimentos, y nadie responde. Lo hemos denunciado en la ONU, ante el secretario general de la ONU, lo he denunciado ante los distintos organismos. Y mire, en Ecuador los transportistas adelantan acciones de protesta en rechazo al decreto que pretende eliminar el subsidio al combustible diésel. El presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, Abel Gómez, aseguró que la medida del gobierno resulta lesiva a la economía del sector. Anunciaron movilizaciones y pidieron al presidente Lenín Moreno que derogue el decreto y advierten que si el 15 de enero aumenta el valor del diésel, las unidades de transporte no podrán trabajar por incapacidad operativa. Transportistas escolares también adelantan una sesión permanente para tratar el tema y no descartan llevar a cabo movilizaciones en repudio a esta medida. En otro contexto, el Banco Central de la República de Uruguay anuncia que pondrá en circulación más billetes de plástico dentro de su economía. Después de circular 10 millones de billetes de plásticos de denominación de 50 pesos, Uruguay manifestó la disposición de seguir ganando terreno en el uso del nuevo papel moneda. El Banco Central de la República informó que vendrán más notas monetarias de sustrato de polímetro, una tecnología que se utiliza desde hace muchos años en otros países, por ejemplo Reino Unido, y que surgió en Australia en la década de 1980. La entidad reguladora se propone imprimir otros millones más de los billetes que circulan actualmente y cantidades similares en denominación de 20 pesos y más adelante en monedas de menor valor. Este nuevo instrumento es hasta 3 veces más durable que el actual y por su textura más identificable para personas de baja visión, además de que posee un sistema de seguridad que lo hace más difícil de falsificar. Hacemos una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso le hablamos de la Reserva Federal de Estados Unidos y de organismos financieros internacionales que han tomado la práctica o la mala práctica de inyectar papel moneda en los mercados financieros internacionales para paliar la crisis económica. Pero ¿qué repercusiones tiene esto? A la vuelta le decimos, ya venimos. De vuelta aquí a Impacto Económico. Mire, por décadas los organismos financieros internacionales como Estados Unidos o con Estados Unidos a la cabeza han utilizado la inyección de papel moneda en el mercado como la solución perfecta para hacer frente a la crisis económica. Y bueno, para algunos podría parecer razonable creer que si se crea más dinero se puede entonces acabar con los problemas económicos de un plumazo. Nada más lejos de la realidad, porque la creación indiscriminada de dinero contribuye precisamente al aumento de las desigualdades. ¿Por qué? Aquí le contamos. Desde diciembre de 2008, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central estadounidense, decidió implementar una serie de programas llamados de flexibilización cuantitativa, que en términos simples consistía en emisiones enormes de billetes y monedas que eran introducidos al mercado de dos maneras: comprando bonos del Tesoro del gobierno, con lo cual financiaban el exceso de gasto público de Estados Unidos, y comprando activos respaldados en hipotecas a los bancos, lo que en buena parte significó introducir dinero a los bancos a cambio de papeles, activos que no valían nada, pues contenían las hipotecas impagas que nacieron como consecuencia del colapso de la burbuja inmobiliaria que estalló en septiembre de 2008. En la actualidad se encuentran en una fase llamada tapering, que consiste en la reducción del ritmo al cual se inyectan dólares mensualmente. Este proceso comenzó en diciembre de 2013. La inyección de dólares era de 85.000 millones mensuales y ahora se ubica en 45.000 millones. Privilegiado sobre otras formas de pago, el billete verde, gracias además a mecanismos para presionar
gestionar y condicionar su uso a través de grandes tratados comerciales, sistemas de préstamos internacionales, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que promueven el uso de dicha moneda, le ha permitido a Estados Unidos convertirse en el eje de la red global de flujos financieros y comerciales, lo que supone un poderío exorbitante en la atracción de inversiones en todo el mundo. El Banco Central Europeo es otro gran emisor de billetes, que ha dejado al descubierto que solo un 11% de ese dinero nuevo ha ido a la economía real y el 89% a la especulación, a los mercados financieros. En tanto que en el continente asiático, por estos días, el Banco Central de Japón tiene activos que valen más que la economía entera del país. El total de sus posesiones suma 553,6 billones de yenes, unos 4,9 billones de dólares, luego de años de impresión de dinero destinado a reactivar la economía del país. Una cifra que supera con creces el Producto Interno Bruto doméstico al final del segundo trimestre y más de 5 veces el tamaño de Apple en el mercado de valores. Y mientras las maquinitas de hacer dinero no paran, el endeudamiento de los países tampoco disminuye. Organismos como el FMI, por ejemplo, andan siempre con los bolsillos llenos, buscando a quién prestarle para constituir deudas eternas. Este tipo de entidades financieras impide que el dinero nuevo sea usado para la economía real, impulsan un modelo de desarrollo dependiente, financiarizado e improductivo, y en consecuencia con una demanda interna cada vez más débil. Esas entidades también, convenientemente, han llevado a que la deuda mundial se encuentre en niveles récords. El nivel de deuda se ubicaba para 2016 en 164 billones de dólares, el equivalente a 225% del Producto Interno Bruto Mundial. En los últimos 10 años ha aumentado notoriamente, tanto en el sector público como el privado, según el Fondo Monetario Internacional. El mundo está un 12% más en deuda de su PIB que en el pico anterior de 2009, según precisa el informe de Monitor Fiscal de abril de 2018. Para 2017, la deuda en la zona euro estaba en torno al 71% del PIB, en Estados Unidos en 82,3% y en Japón en el 153,3%. Estos países presentan un nivel medio de 105% del PIB, un hecho inédito desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina, en su conjunto, el endeudamiento de los gobiernos alcanzaba al 29,4% del PIB en 2012, pero en 2017 se elevó a 43,3%. Se proyecta que para 2023 se ubique en 52,7% en la región. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en los últimos años los datos muestran una disminución del peso del sector gubernamental y el aumento del correspondiente al sector financiero, y su fuerte presencia como emisor de valores internacionales en todo el mundo. Dice además que en el caso de América Latina y el Caribe, el sector corporativo no financiero se ha convertido en el emisor de valores más importante después del gobierno. El aumento de la participación de las economías empobrecidas en el mercado de bonos ha contribuido a aumentar su nivel de endeudamiento. Ya una vez llegamos a este punto es cuando el economista Alfredo Serrano del CELAC se pregunta entonces si todo ese dinero que anda por el mundo ha servido para mejorar la economía. Y también se cuestiona quiénes se han quedado con buena parte de esa cantidad de ingentes de billetes impresos. Acá su respuesta. La estrategia ha sido milimétricamente planificada a favor de los poderosos, de los grandes, de los de arriba. Para Serrano, primero se imprimen billetes a raudales que de inmediato son prestados en su mayoría a la gran banca a una tasa de interés ridícula, en muchas ocasiones cercana al 0% o incluso con tasa de interés real negativa. La excusa en 2008 era que había que salvar a la banca considerada demasiado grande para caer, así que se les regaló dinero, literalmente a coste cero. Segundo, la banca demasiado grande para caer, ya salvada y con el fondo lleno, tenía el gran objetivo de prestar ese dinero sobrante a economías periféricas, como las latinoamericanas, deseosas de nutrirse de nuevo capital. Este préstamo en segunda instancia ya no sería a tasa cero o a un interés muy bajo, sino que se hacía a una tasa de interés más elevada, garantizándose así un negocio redondo. ¿Y a dónde ha ido a parar este dinero que aterrizó recientemente en algunas economías latinoamericanas? Lamentablemente no se ha destinado a actividades económicas productivas ni a la economía real.
De cada 10 dólares nuevos, 9 terminaron en actividades financieras, especulativas y ociosas. En México y Colombia, por ejemplo, se empleó para pagar deudas anteriores. Para el 2019, Colombia tiene asignado en el anteproyecto de presupuesto la suma de 66,43 billones de pesos, un aumento del 38,6% respecto al presente año y que equivale al 25,65% del total. Es decir, solo el pago de la deuda se lleva más de la cuarta parte de todo el presupuesto general de la Nación para el año 2019, aprobado recientemente en 258,99 billones de pesos. La conclusión es obvia: la mayor parte de la riqueza social producida por los colombianos se va hacia los tiburones del capital financiero internacional que tienen endeudado el país, con el agravante de que la deuda pública sigue creciendo exponencialmente bajo la lógica perversa de prestar para pagar y seguir debiendo más, típico de las políticas neoliberales al mando. Por su parte, en Argentina, los dólares nuevos se colocaron en modo de libre oferta a disposición de quienes pudieran comprarlos. De esta manera, los dólares acabaron en su gran mayoría en manos de unos pocos fondos de inversión y de la misma banca que había previamente prestado los dólares. También hubo dólares para bancos locales y para otros actores económicos de grandes ligas, y el resto, un porcentaje ridículo, para una mayoría que no tenía peso suficiente para comprarlos al nuevo tipo de cambio tras las devaluaciones. Ahora, en conclusión, más dinero representa más deuda y también más recortes de derechos sociales. Generalmente las economías buscan devolver el dinero prestado andando la vía de las privatizaciones de empresas nacionales, la reducción de las cargas de las pensiones, los recortes al presupuesto público, entre otros golpes al ciudadano de a pie. Hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360, hablamos de Vietnam. Este país asiático inicia este año 2019 a paso firme y ya anunció que reforzará sus relaciones comerciales con Laos. Esto y más, a la vuelta, ya venimos. Vietnam inicia este año con pie firme en materia económica. Hanoi anunció que reforzará sus relaciones comerciales con Laos en la 41 reunión de la Comisión Intergubernamental entre ambos países. Aquí, en Impacto Económico, tenemos los detalles. Vietnam fortalecerá sus relaciones comerciales con Laos en la próxima reunión número 41 de la Comisión Intergubernamental Vietnam-Laos, que se efectuará el próximo 5 y 6 de enero en la ciudad vietnamita de Hanoi. El objetivo del encuentro es incrementar el intercambio comercial hasta situarlo en $4.000 millones para 2020, así lo comunicó la Cancillería de Vietnam. Asimismo, Hanoi busca reafirmar el compromiso de explotar más los recursos hídricos y naturales compartidos, aumentar las inversiones y ejecutar nuevas obras de infraestructura, en particular de conectividad por tierra, cooperar en materia de formación de personal y coordinar acciones en los foros regionales y mundiales. En cuanto a Laos, principalmente en energía, servicios, infraestructura, minería, agricultura y silvicultura. Esta será la tercera ocasión en que el primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, y su homólogo laosiano, Thonglun Sisulit, copresiden una reunión de la Comisión Intergubernamental, muestra de su determinación de privilegiar los intercambios comerciales que en el 2017 alcanzaron los $1.000 millones. Hablando de Vietnam, una reciente encuesta del Departamento General de Estadísticas de Vietnam revela que la mayoría de las empresas vietnamitas confían en tener un buen desempeño económico en el primer trimestre de este año 2019. El sondeo detalla que el 43,3% de las entidades adscritas al sector de la industria procesadora y manufactura, eje de la economía nacional, esperan mejorar sus negocios, mientras un 37,8% cree que se mantendrán estables y solo un 14,9% teme que ese será un periodo más difícil. Asimismo, en el campo de la construcción, el 59,6% se mostró optimista, en el sector del comercio, el 51%, y entre las que participan en las cadenas de suministros, más del 80% de ellas. La confianza de las firmas ha aumentado gracias a la estabilidad de la economía, que en el año 2018 creció 7,08%, y a las políticas gubernamentales que apuntan al mejoramiento del entorno de negocios y a los esfuerzos de la propia comunidad empresarial.
E inicia el año y ya el secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, inició una gira de 3 días por Asia para adelantar su agenda del Brexit. En su paso por Singapur, Hunt dijo que Reino Unido aún puede superar su peso globalmente, incluso después de salir de la Unión Europea. Escuchemos. Al salir de la Unión Europea, Gran Bretaña puede obtener estímulo de cómo la separación de Singapur de la península no lo hizo más insular, sino más abierto. Lo más importante es que en un mundo donde rara vez es posible que un solo país logre sus ambiciones, tenemos algunas de las mejores conexiones de cualquier país, ya sea a través de la Commonwealth, nuestra alianza con los Estados Unidos o nuestra amistad con nuestros vecinos en Europa. Ahora bien, Hunt también dijo que la voluntad de Reino Unido es fortalecer los lazos con los países asiáticos después del Brexit. Aquí sus declaraciones. Gran Bretaña ya es el mayor inversor europeo en el sudeste asiático, con un comercio de la ASEAN de casi 37.000 millones de libras y más de 4.000 compañías británicas que emplean a más de 50.000 personas solo en Singapur. Y esas conexiones son la razón por la cual el papel británico posterior al Brexit debería actuar como un ser invisible, encadenando a las democracias del mundo, sobre todo aquellos países que comparten nuestros valores y de alguna manera apoyan nuestra creencia en el libre comercio, el Estado de Derecho y las sociedades abiertas. Eso no significa ser dogmáticos o forzar nuestros valores en otros. Y por supuesto, reconocemos que cada país es diferente, pero sí significa hablar de esos principios fundamentales a nuestros amigos, así como a aquellos que se oponen a ellos. Y con esta información nos vamos ahora a revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este miércoles, ya a mitad de semana laboral. Iniciamos entonces con el precio del barril del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó este miércoles $46,89, subiendo 4,38%. Subió cuando está apenas iniciando el año. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $55,48, también subiendo, en este caso, 1,56% referente a la jornada anterior. Y culminamos entonces con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 329,76 yuanes. Y así entonces llegamos al final de esta edición de Impacto Económico, siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.